Buenas tardes con todos y bienvenidos a la segunda parte de los videos sobre técnicas de estudio de memorización. El día de hoy vamos a revisar el método Feynman y la técnica del Palacio de la Memoria, utilizando los conceptos que ya vimos en la primera parte sobre memorización, los conceptos sobre cómo funciona la memoria y aparte hablando un poco sobre memotecnias en general. Bueno, vamos a comenzar con el método de Feynman. El método de Feynman es básicamente una forma para comprender ciertos conceptos o comprender cierta información que sea quizás un poco más complicada. Por ejemplo, intentar entender mecanismos cuando estamos aprendiendo fisiología o algo por el estilo, ¿no es cierto? O sea, cosas que suelen tener varios pasos y tenemos que entender distintos procesos que están sucediendo y cualquiera de estas cosas. Entonces, específicamente para estos temas en los que quizás es bastante necesario comprender la información antes de memorizarla y aparte de comprender la información poder simplificar lo más posible antes de memorizarla. Entonces, además, aparte, ¿no es cierto? El método de Feynman es también una forma de ser como bastante honesta contigo misma en cuanto a qué sabes y qué no sabes. Ya les voy a explicar un poco más sobre los pasos para que entiendan esta parte. Bueno, se basa básicamente en tres pasos: en escoger el tema, en explicarlo y en revisar y completar. Y de estos tres pasos, estos dos últimos, voy a tener que estar como repitiéndolos hasta que me encuentre como quizás satisfecho con lo que sé hasta el momento. Entonces, ¿qué es la parte de escoger un tema? Normalmente escoger un tema que no sea tan amplio, ¿no es cierto? No sería, por ejemplo, quiero memorizarme como toda esta unidad, sino quizás quiero memorizarme este mecanismo en específico. Por ejemplo, quiero saber digestión de carbohidratos. Solo ese va a ser el tema en el que me voy a enfocar, no es algo tan amplio. Y lo que voy a hacer es agarrar una hoja, agarrar mi iPad, computadora, lo que sea que quiero utilizar y escribir de acuerdo a las cosas que sé sobre el tema. Entonces no voy a utilizar nada, no voy a utilizar libros, no voy a utilizar clases, ni ningún otro recurso. Voy a agarrar e intentar explicar todo lo que sé. Una vez que termine de explicarlo en el papel, o sea, no tiene que ser como que redactado, simplemente ir haciendo quizás bullet points mientras voy recordando cosas, voy a explicarlo en voz alta utilizando esa hoja que he puesto para recordar todo. Entonces voy a usar esa hoja y voy a comenzar a explicarlo en voz alta. No sé, si lo explico a mi gato, si lo explico a cualquier persona que no sepa absolutamente nada del tema, o me imagino que le estoy explicando a alguien que no sabe absolutamente nada del tema. O sea, por ejemplo, no estaría imaginándome que voy a explicárselo a mi compañero de clases, porque posiblemente como que esa persona sí me pueda responder y sí me pueda corregir, o ya tiene como cierto conocimiento para rellenar los espacios en blanco, sino más bien tengo que imaginarme que se lo estoy explicando a alguien que no sabe absolutamente nada del tema. Entonces, mientras voy hablando, yo voy a tener que intentar simplificar lo más posible y me voy a dar cuenta, por ejemplo, acá estoy utilizando como lenguaje muy complejo y ni siquiera yo sé muy bien qué significa. Entonces agarro y voy como quitándolo de mi hoja, ¿no es cierto? Y simplificándolo, poniéndolo en otras palabras. Y eso nos va a llevar al tercer paso sobre revisar y completar la información. O sea, quizás hay cosas que yo no entiendo, o quizás hay cosas en las que yo lo estoy recordando de una manera muy técnica, que no va a ser como lo más simple posible para poder recordarlo más adelante, cuando necesite como esta información, ¿no es cierto? O quizás está como ocupando mucho espacio en mi cabeza porque estoy intentando como memorizar palabras que no serían no está en mis propias palabras, ¿no es cierto? Estoy intentando memorizarlo de la misma manera que lo leí en el libro sin comprenderlo en un primer momento. Entonces, si tomamos como las cosas que explican en la primera parte de estas técnicas de memorización, sabemos que existe este momento de encoding, ¿no es cierto? De codificar la información para poder pasarla de nuestra working memory a nuestra memoria a largo plazo. Entonces, eso es lo que queremos facilitar, ¿no es cierto? No la memorización tal cual, sino la memorización en mis propias palabras, en cosas que yo puedo comprender y de una forma que sea como lo más simple que pueda explicar el tema, porque obviamente eso va a facilitar no solamente que lo comprenda, no solamente que lo pueda memorizar, sino que lo pueda memorizar a largo plazo, que es realmente lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Entonces, estos dos pasos, lo de ir
explicando en base a tus anotaciones y luego ir modificando esas anotaciones para simplificar lenguaje o para complementar información, ahí sí puedo coger mis otros recursos, ¿no es cierto? Puedo coger como que mi libro, si es que no recuerdo muy bien una parte, si es que hay un espacio en blanco, no recuerdo un paso y quiero como complementar la información de lo que estaba explicando, ¿no es cierto? Es que regreso a mi hoja, vuelvo a hacer todas mis anotaciones, luego lo vuelvo a intentar explicar y como les dije, hasta que esté como satisfecha con las cosas que he podido recordar, ¿no es cierto? Quizás como ya tengo un buen overview de este tema, ya tengo un buen overview de este mecanismo, ya me sé los pasos como suficientemente bien o cosas así. Entonces, eso es nuevamente lo que les decía al inicio, ¿no es cierto? Es una forma de ser como que bien sincera contigo misma, porque voy a tener que estar constantemente como intentando explicarlo. O sea, obviamente no es lo mismo que explicarlo frente a personas, pero sí voy a estar pensando como que, oh, hay cierto punto en la mitad de la explicación en la que me quedo en blanco porque ya no recuerdo qué sucede después de este punto, o ya no recuerdo más luego de esto, o no sé cómo explicar este concepto. Entonces esas cosas como realmente sirven para tener presente qué sé y qué no sé. Y por eso es que les digo también que este método va a ir sobre todo enfocado a este momento de codificación de información. Ahora vamos a ver el tema del Palacio de la Memoria. Antes de comenzar, vamos a hablar un poco sobre memónica, sobre memotecnias y todas esas cosas. Bueno, las memotecnias posiblemente son una de las técnicas de estudio más comunes, ¿no es cierto?, que tenemos. El origen de este tipo de como recursos es intentar utilizar palabras para sustituir ciertos códigos, y en lo que se basa básicamente va a ser en asociar información con el propósito de recordarla. Entonces, normalmente lo que hacemos para que se nos sea como más fácil recordar ciertas cosas es asociar la información que queremos recordar con cosas de nuestra vida común. Hay una memotecnia que me acuerdo mucho de biología, por ejemplo, que es para recordar las categorías taxonómicas, pensar en la frase Katy Perry comes over for grape soda, para recordar como Katie comienza con K y es Kingdom y así sucesivamente. Entonces, normalmente suelen ser como cosas que quizás nos den un poco de risa, como este ejemplo, cosas que son cotidianas, o oraciones que tengan más sentido que intentar memorizar una lista de conceptos, ¿no es cierto? Entonces, estas asociaciones nos permiten tener este mejor momento, o bueno, facilitar este proceso de retrieval, de recuperación de información, que vimos en la primera parte de los videos sobre memorización, ¿no es cierto? El recuperar la información de mi memoria de largo plazo hacia mi working memory, que va a ser un poco como que quizás intentar utilizar algo que desencadene que yo recuerde cierta información, como intento hacerlo, por ejemplo, en un momento de examen cuando estoy leyendo las alternativas en un examen de opción múltiple, ¿no es cierto? Estoy intentando como desencadenar este proceso de recuperar información de mi memoria de largo plazo hacia mi memoria de corto plazo. Entonces, el palacio de la memoria es utilizar espacios físicos que no sean cotidianos para asociarlos con conceptos que queremos memorizar. Una persona podría utilizar su cuarto o su casa o el camino que toma todos los días para ir a trabajar, para ir a la universidad, cosas que se hagan cotidianas, cosas que repitas bastante, y sobre todo cosas en las que tienes muy presente los objetos que ves en el camino. Por ejemplo, como si yo me supiera de memoria todas las paradas de un tren o todas las paradas de un camino en un bus, ¿no es cierto? Posiblemente no funcionaría con los micros acá en Perú, pero si me supiera como todas las paradas y están yendo como en cierto orden, ¿no es cierto? Podría utilizar cada una de las paradas como un objeto en mi mente que va a servirme para recordar un concepto distinto. O si quiero utilizar mi casa, quizás utilizaría como lo que voy viendo mientras entro a mi casa. Lo que queremos hacer es que sea lo más como seguido posible, ¿no es cierto? Intentar tener como un orden que sea, por ejemplo, como yo veo las cosas tan pronto entro a mi casa. O sea, no intentaría como utilizar, por ejemplo, primero
el cuarto que está hasta el fondo de mi casa y luego regresar a la cocina y luego ir a la sala y hacer todos estos saltos, sino me gustaría como que sea algo más como seguido, algo más consecutivo. Entonces, por eso, por ejemplo, utilizaría primero, no sé, mi primer objeto, la puerta de entrada de mi casa. Segundo objeto, el sillón, porque la sala es lo primero que está en mi casa. Tercer objeto, así consecutivamente, para hacer como esa parte, ¿no es cierto?, de asociación lo más fácil posible y para que también en mi cabeza los conceptos como posiblemente van a tener cierta relación y cierto orden, como era en el caso de, por ejemplo, las categorías taxonómicas, ¿no es cierto? Como van a tener cierto orden, también quiero que los objetos que estoy utilizando para recordar la información tengan cierto orden. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, asignar a los objetos que tengo en el espacio que he decidido utilizar, asignarles un número. Entre 5 a 10 objetos normalmente utilizaría, ¿no es cierto? Quizás para comenzar, para que no sea como que voy a intentar memorizar como 50 conceptos de una, sino más bien como 5 a 10 objetos. En mi caso, para este ejemplo, he decidido utilizar como lo primero que veo cuando entro en mi cuarto, que es mi estante. Entonces, he escogido 5 objetos. Lo primero que veo cuando entro en mi cuarto es el estante, sí, y lo primero que suelo hacer es, por ejemplo, quitarme la mochila y ponerla en el gancho. Entonces, mi mochila va a ser mi primer objeto. Luego voy a comenzar a ver el estante, ¿no es cierto? Lo primero que veo en el estante y mi segundo objeto sería los libros que tengo. El tercero serían plumones, el cuarto serían pinturas y el quinto sería la guitarra que está en el otro lado de mi estante. Entonces, ya tengo mis 5 objetos. ¿Qué voy a hacer? Para este ejemplo, digamos que yo estoy intentando memorizar una receta para hacer panqueques. Lo que yo voy a hacer es asociar cada uno de estos objetos con cada uno de los ingredientes en el orden que los tengo que añadir para hacer panqueques. No sé si la receta de panqueques es correcta, así que esto no es un tutorial de cocina. Entonces, como ya dije, voy a intentar memorizar ciertos conceptos en cierto orden, ¿no es cierto? Entonces, mi objeto número 1 era mi mochila. La primera cosa en mi receta es, por ejemplo, harina. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Asociar cada uno de los objetos con la información que quiero memorizar, pero aparte voy a intentar hacerlo un poco absurdo para que en serio se me quede. O sea, por ejemplo, como que yo no recuerdo la cara de las personas que veo todos los días cuando tomo el micro, pero quizás sí recordaría si viera a alguien que está vestido como que de pies a cabeza de rosado fosforescente, porque es algo como quizás absurdo, algo chocante. Entonces queremos hacer eso, tener cosas que nos permitan tener como que imágenes mentales fuertes. O cosas que sean como no tan cotidianas, no tan normales. Entonces, como tengo mi primer objeto y mi primer paso en mi receta o mi primer ingrediente, lo que yo me imaginaría, quizás no es como lo más absurdo del mundo, pero no es algo común, ¿no es cierto? Sí es algo como poco cotidiano, es que abro mi mochila y está una bolsa de harina. Entonces voy a primero asociar eso. Y así voy a hacer con todos los demás ingredientes. Por ejemplo, voy a asociar los libros con huevos. Que hay cajas de huevos o huevos sueltos entre mis libros. Entonces esa imagen también tiene que quedar en mi cabeza. Luego voy a tener mis plumones y me imagino que entre los baldecitos en los que tengo mis plumones va a haber margarina. Nuevamente no es como tan absurdo, pero si es fuera de lo cotidiano, ¿no es cierto? O sea, me imagino, por ejemplo, que estoy un día diciendo como que, necesito un plumón para escribir algo, me paro y solamente veo margarina en mis baldes de plumones. Creo que eso sería como que una imagen suficientemente absurda como para que se quede en mi cabeza. Luego voy a ver la pintura y me imagino que ahí está la leche que necesito para mi receta. Incluso puedo hacer, no sé, pues la asociación de que la leche es blanca y tengo pintura blanca, entonces como lo que veo cuando quiero pintar algo de blanco no es una pintura, sino en realidad es leche. Entonces, y por último, tengo como, intento asociar mi quinto objeto, que va a ser la guitarra, con la esencia de vainilla. Entonces,
una vez que ya tengo todas esas asociaciones, se me va a hacer fácil, no solamente porque es un lugar como cotidiano y que ya tengo memorizado, sino también por el hecho de que va a ser algo que voy a estar repitiendo constantemente, ¿no es cierto? Cada vez que entre a mi cuarto me voy a imaginar, voy a ver mi mochila, me voy a imaginar la harina dentro de mi mochila. Y se me va a hacer un poco absurdo, se me va a hacer un poco raro, pero como es un lugar que visito tan frecuentemente, voy a recordar constantemente estas cosas. Entonces, eso es lo que queremos hacer, utilizar distintos componentes, ¿no es cierto? No solamente la memotecnia, que es el hecho de asociar cosas cotidianas con información que queremos recordar, sino también utilizar imágenes mentales absurdas, utilizar un lugar que realmente se nos sea familiar y no necesitamos como que aprendernos como de cero, ¿no es cierto? Porque me sé obviamente de memoria dónde están las cosas en mi cuarto. Y utilizar todas estas cosas y todos estos conceptos para facilitarme memorizarme conceptos. Entonces, en eso se basa el Palacio de la Memoria y en general en, como ya les mencioné, hacer este momento de recuperación de información lo más fácil posible. Y eso es todo. Espero que les sirva realmente, espero que sobre todo estos dos videos sobre memorización, porque creo que son un poco de los métodos que nos pueden ser más útiles, sobre todo con medicina, ¿no es cierto? Espero que en serio les sirvan o al menos hayan encontrado como información suficientemente interesante como para que puedan indagar más por su cuenta sobre métodos de estudio. Y ya saben que me pueden hacer cualquier pregunta, tanto de frente a mí, a través de mi correo, como en la sesión sincrónica del jueves. Muchas gracias por su atención.